Hi everyone. Good evening. I hope you can all hear me properly and that everyone's coming in from the waiting room. Thank you so much for joining us this evening for this virtual launch of Elena Knows by Claudia Pinheiro, translated by Francis Riddle. For those who don't know me, my name is Maddie. I do marketing and social media at Charco. I'm just going to be very briefly introducing the event this evening. So I'm going to pass over to Carolina and Francis in just a second, but first I'm going to just go through a little bit of sort of housekeeping and explain how the event is going to run. So first of all, just a quick note on sort of the Zoom setup. Currently you're all on mute, and if you could please leave your microphones muted throughout the duration of the session, that would be really helpful. So we don't get any background noise coming in. But do feel free to put your cameras on so we can all see each other. And you're welcome to use the chat to say hello or make any comments. And there will be a Q&A at the end as well. So if you want to use the chat for that, you can as well. Basically, how the session is going to run is we'll have a live conversation to begin with between Carolina Orloff and Francis Riddle, who I'm going to introduce in just a moment. Then we will play a pre-recorded interview between Ingrid Begerman and Claudia Pinheiro. So that is going to be in Spanish with English subtitles, and it will just be a case of watching it. So I'll sit back and relax and enjoy the video. And then at the end, there will be, it's worth sticking around till the end, there'll be a Q&A with Francis Riddle and Claudia, who's going to join us at the end. And there'll also be an exclusive discount code for this launch event, which will be revealed at the end. Okay, so I'm going to now introduce Carolina and Francis. So Carolina Orloff is the editorial director of Charco Press, as well as the translator and editor. She has a PhD from Edinburgh University in Latin American literature, and she founded Charco Press in 2017 with Sam McDowell. So I'm sure you all know who she is already, but always worth introducing. And Francis Riddle is the translator, obviously, of Elena Knows. She's based in Buenos Aires and has translated various authors, including Isabel Allende, Leila Guerriero, and Martín Felipe Castagnet. And this is actually the fourth title that she's translated for Charco Press after Slum Virgin by Gabriela Cabezón Camara, The German Room by Carla Maliandi, and Theatre of War by Andrea Jevtanovich. So it's so wonderful to have you both, well, obviously Carolina and Francis, to have you here tonight. I'm going to pass over to Carolina now. Thanks. Thank you, Maddie, and thanks everybody who's made it here tonight. I know after however many months we've been in this situation, it gets more and more tiresome to do virtual events, so I'm very appreciative of you coming along to this virtual launch of Claudia Pinheiro's Elena Knows, and I'm very, very pleased to be here today, not just with all of you, but also with Francis Riddle, who's translated the book, and with Ingrid, who's in the audience, who's done the actual interview with Claudia that we had to pre-record in order to be able to put subtitles so that you could enjoy things at a more realistic, let's say realistic speed, and not lose anything in translation, not that I believe in that. But we just thought that would be fairer to Claudia, so she could express herself as much as she could in Spanish. So we would start the conversation first with Francis, who's joining us from Buenos Aires. Hola, Francis, it's great to have you here. Hello, I'm happy to be here. Great. And I thought for everybody who hasn't met Francis before, virtually or not, I thought I would ask her to share with us how you got into literary translation and how you work in general. Is it something that you do when you come across a book that you love, you start translating in your head and then you feel you have to do it, and when you actually get commissioned to do a book, how do you work? Do you tell us about your process? Well, I got started in translation through Spanish. I was really focused on improving my Spanish living in Spain and then here in Buenos Aires. And then here in Buenos Aires, there's so many amazing books. I did a master's in translation also, and then I always loved books, so translation and books just fit together naturally.
And yeah, if I read a book and I love it, I immediately start to try to figure out if it's already been translated or someone is translating it. And often, yes, somebody has found it first because they're really good stuff. People hear about it. Sometimes I will do a sample and pitch it. I don't often get those books picked up. Editors, I think, are kind of saturated with translators pitching them stuff. Most of the books I get are things that editors send me, and sometimes I've already read the book and sometimes I haven't. And yeah, then just get started translating, which I love. And when you start translating, how do you go about it? Do you have many drafts? Do you have just one draft and send it on? Do you leave it to rest? You don't? You read out loud? What's your relationship with your own translation? I don't read it out loud, and I do several drafts. So I don't like to read the book first because you're going to read it like 4 or 5 times throughout the whole process. And I don't feel like I want to add on an extra read. And also I love the surprise factor, the adventure of figuring out what's happening as I'm going. And the first draft is the hardest. So to have that kind of adventure and surprise makes it a lot more fun. I love doing it. And then, yeah, I do love to let it rest for as long as my deadline will allow between each subsequent draft, because I feel like that's how you can spot the things that maybe sound awkward or aren't working, if you give yourself some distance. No, that always, well, having worked together in several books now, I know that as an editor, it pays off to leave you to have that resting period so that then you can go back to your own text. And I always think that pays off, giving you a month extra or 2 months extra to get a better even translation. So I'm all for that. Rest away. And tell us about your relationship with Claudia's work in general, because I know you've been in Argentina for a while now. How many years? 11 years. 11 years. So did you know her work before? Had you read her? What was your kind of relationship with her work in particular? Did you know her universe? Well, everyone in Argentina knows Claudia Piñero's work. But by coincidence, Elena Knows was the very first book I read when I first moved to Buenos Aires. I was lent this copy by Cecilia Sorrentino, who's an Argentine writer, and she's my mother-in-law. That was 11 years ago, and I still have the book, so don't lend me books. But yeah, since this was kind of my introduction to Argentine literature, it was really cool all these years later to get to translate it. And then I also have here Catedrales, which came out last year, and which I hope will be available soon in English. It's amazing. And I'm right now watching The Kingdom on Netflix, which Claudia Piñero co-wrote. It's really great too. I mean, all of these things prove why she's considered the queen of suspense, because they all hook you right away and you have to keep reading or watching because you'll be dying to find out what happens. Yes, I highly recommend The Kingdom. We can get it here in the UK. I don't know in the US and Canada or wherever everybody is, but I can confirm that it's out here in the UK as well in Netflix. So Claudia co-wrote that, as Francis said. Yes, fantastic. And in terms of the book itself, Francis, did you compare it, because you've done not just 3 other books for Charco, but you've done a lot of novels for other presses as well. Did you find it particularly challenging, or there were things that were new challenges for you? What did you find that was different in this book in terms of the format and the actual translation process? It wasn't super difficult. One thing that was hard when I was translating were these super long paragraphs. They'll be like paragraphs that are just like 3 pages, 2 pages. And just, it was like forcing me to work really quickly, because I like to I don't want to stop in the middle of a sentence or a paragraph. So I couldn't even stand up and stretch. I was just banging away at it. I was getting sore muscles and stuff. But then another challenge that I hadn't expected was just this one little word
because Elena refers to her illness in her head using all kinds of really nasty words. I won't repeat here in case there are children lurking around, but she has Parkinson's, and she's decided that Parkinson's is female, and one of the ways she refers to the illness in her head is her, or ella in Spanish. But in English, there's not one word, because you would alternate between she or her depending on the context. So it was kind of like this one little word was really tripping me up. Was like, what could we use? It's just one word. And Fionn Petch, who was the book's editor, had the idea to use herself with a capital H, which apparently is a way that people refer to or address the Queen. I've never lived in a country with a Queen, so I didn't know this usage. But Fionn did a Twitter poll to ask people what they thought, because I was unsure, and it ended up convincing me. I like to just kind of roll with what the editor wants to do in general, because I like that it makes it more of a collaborative effort. But if anybody wants to mention in the comments what they thought about herself, if you've heard it before, if you knew it referred to a queen kind of thing. Yes, I remember that question popping up. Yes, and it'd be good to know what readers actually think. Yeah, if it well, we won't know if it worked or not because we think it's working. But it'd be good to know impressions and yeah, and also yeah, I remember you were mentioning when we were going through the process that the dialogue not being dialogue, how you had to choose how to differentiate her internal speech, her inner voice to her having a conversation. How did you find that entertaining or different? How did you find that? Yeah, that was another choice that we had to make because I mean, everything is filtered through Elena's subjectivity. So a lot of this stuff is just her memories, but then there'll be remembered dialogue, like her remembering a conversation that she had. And we wanted to mark that in some way so that it wasn't confusing. It was not marked at all in the original, which was an interesting, like, stylistic choice that I'm sure Claudia thought a lot about. And I thought that breaking it up with you know, paragraph and indenting and quotation marks like we would normally do was like kind of going a little bit too far from that original style. So we decided to do italics just to kind of like clue the reader in. This is two different people talking. It's not just Elena's thoughts. But yeah, it's a unique style for sure. Yeah, there's a lot that goes on when you're translating a text. It's not, I mean, I'm sure I'm saying something obvious, but it's not just transposing the sentence by sentence, word by word. When you come into this kind of, as you were saying before, the length of the sentences, the length of the paragraphs, the punctuation, there's a lot of decisions to be made there that don't always just, you can't always just transpose them for the general reader, I'm saying. Yeah, and you have to kind of make decisions too, because good English style, like what's considered good style in English, would be like very, you know, clear, direct, shorter sentences. And, you know, it's not as common to maybe play with the dialogue format. You see a lot of different ways of dealing with dialogue in Spanish books, whereas in English, it's pretty much like there's one way to do it. And so, yeah, the reader might have to work a little bit harder. It might be a little bit different to them, but I think it's interesting to be able to maintain some of those differences. It makes the book more unique, more interesting. I agree. And I thought about asking you, well, as for the ones who have read it, we're not going to give anything away for the ones who haven't read it, but for the ones who have read it, it's a novel that takes place throughout just one single day. But in that single day, the protagonist travels a lot through the city and uses a lot of different means of transport, the train, the interurban train, and taxis and buses. And I just, because I come from that same city, I could hear and I could feel with her all the different atmospheres that the train or the taxi or the bus entail. Did you find it important to be living in that same city as a protagonist when you started translating? Did you feel that it helped you
build the atmosphere, or how did you think about the city as someone who lives there? Yeah, no, definitely. I could perfectly picture that when she arrived at the train station and all that stuff. Buenos Aires is this huge sprawling city, and the public transportation isn't the best. I mean, it's fine. It works. You can get where you need to, but it won't always be easy. And that's even for like a healthy, able-bodied, young-ish person like me, who I had a full-on panic attack the first time I rode one of these trains that goes between the city and the suburbs at rush hour, because there were so many people just like jam-packed into this train car. I thought the air was going to be crushed from my lungs. But there are millions of people who make that commute every day, twice a day, because that's the only way they have to get to and from work. So definitely I felt that Elena's journey is very representative of the Buenos Aires experience. But Elena can barely walk. She can't lift up her head to look around. And when her medication wears off, she might not be able to move until her next pill kicks in. So this is a crazy, insane thing for her to do. But I think she does it like, I mean, especially if you've lived in the city and you know how hard it is to get around, you're like, okay, she has lost her mind with grief maybe. Or she's just so driven by this certainty that she'll be able to find her daughter's murderer and vindicate her death if she makes this ridiculous trip. It was a crazy thing for her to do, for sure. Yeah, fascinating. No, I love that you can, I'm sure you've transposed your own experience and what you said, these panic attacks, and which I hope have subsided through the years. I don't ride that train anymore. Right, they haven't subsided. I only walk. Fair enough. And Francis, I wanted to ask you also about, I mean, you've translated, I don't know if this was your kind of purposefully built ambition or not, but you've translated some of the major women voices of Latin America in the last 5 years, I'd say. No, I'm not just with Charco. It's not. I'm not putting merit on. I'm putting the merit on you. How does that feel as a translator? Like do you feel you have a particular role in disseminating the voices of these women writers, or just writers in coming from Spanish in particular? Do you feel things are changing? I have a lot of questions there, but I'd really love to know what you think in terms of translating Latin American literature in general, and then translating women authors. And do you feel, so there's 3 questions there, and do you feel that there's a tendency that it's changing at all in terms of the readers coming to these authors? How do you perceive it? So yeah, I mean, as the translator's role, I don't know, I feel that it's just like a very tiny part of it. It's just our job to make a beautiful book in Spanish sound as beautiful in English as possible, and to make sure the things that are special or unique about that book shine through. I think that's not the hard part. And there definitely seems to be an interest in Latin American female writers right now, and that it's great to be a part of that, because these are amazing books and amazing writers that deserve to be read all over the world. And I don't know if readers are more open to translations or not. I mean, we're still calling it the 3% problem, which, if anybody doesn't know, that's 3% of the books published in English. Of all the books in all the English-speaking countries, 3% are translations. And it's a problem with a tiny amount. In other countries, it's like 30 to 60% translation. So in English, we pretty much closed ourselves off to literature from other cultures. So I've always kind of thought my work was not going to be read by very many people. I have translator friends who get like really nervous and worked up and lose sleep over their translations. And I'm like, oh, honey, 5 people are going to read this book. Don't worry about it, you know? But then actually I joined Instagram to do the Books in Bal event with you, Carolina, a few weeks ago. And I realized there's this whole community of readers of international literature, and they're super supportive. I'm getting tagged in posts by strangers who read my books, my translations of these books.
And it feels really great. And I'm really thankful to you, Carolina, for everything you're doing with Charco Press to promote Latin American literature and to connect to this amazing group of readers. And I'm really thankful to all of you readers who are here today, who are interested in literature from other cultures and buying the books and reading the books and tagging me in your posts. And so thank you, thank you, thank you. No, thank you, Francis, because without you, no one here would be enjoying the books or doing our work. So, you know, it's essential that you're doing what you do and with the passion that you do, because I am a believer that, you know, there's a whole array of different ways of translating, but when you translate with something that comes from your gut and from your love and for something that you really want to put out there, I think that definitely shows in the final book that readers then get. So complete admiration to you, Francis. I'm very, very grateful that you're here with us today and you translated Claudia and all these other wonderful books that you have. So thank you for your thoughts and for sharing all your experiences with us. We can have a bit of time at the end, as Maddie said, to ask more questions to Francis if people want to put it in the chat or hang around and then ask things face to face or virtual face to virtual face at the end. So I'm going to hand things over to Maddie now, and I think we're going to play the video. Yeah. Thank you, Francis. Thanks so much, Francis, and thanks, Carolina, as well for that really fascinating discussion. Yeah, so as Carolina says, we're going to watch the pre-recorded interview now between Claudia Pinheiro and Ingrid Begemann. So I'm going to play the recording, and as Carolina also just said, we'll be doing a Q&A afterwards with Francis and with Claudia, who should be joining us a little bit later. So if you do have any questions that you want to ask either of them, you can put them in the chat at any point, or as Carolina said, you can ask them in person a little bit later. But yeah, so now I'm going to put the, hang on, just let me get it sorted. The whole technical run through yesterday, so this will hopefully go smoothly, but if it doesn't, then you can use you let me know in the chat if this doesn't work quite as smoothly as I'm hoping it's going to. My name is Ingrid Begemann, and I'm Associate Director of Programming for Spanish and Portuguese at Blue Metropolis, the international and multilingual literary festival here in Montreal, Canada. Bonjour, hi, hola. I would like to begin by expressing my gratitude for the work of Charco Press, and specifically of director and publishing editor Carolina Orlov, who I also consider a beloved friend, without which my work as a literary programmer would be impossible. Charco's mission, and I quote, focuses on finding outstanding contemporary Latin American literature and bringing it to new readers in the Spanish-speaking world. We aim to act as a cultural and linguistic bridge for you to be able to access a brand new world of fiction that has until now been missing from your reading list, end of quote. Elena Knows is a translation by Francis Riddle of Elena Sabe, which I have here. I have all of Claudia's books. Where is Elena Sabe? Here it is, with all the banners from the many prizes that it won, by Claudia Pinheiro. And it's the 25th novel published by Charco Press. In April of 2019, here in Montreal, at the last in-person edition of our festival, I had the honor of presenting Claudia with the Blue Metropolis Premio Azul for her body of work. We have here the last program of our in-person festival back when it wasn't digital, back in 2019 specifically. And the Premio Metropolis Azul, which I also manage here in Montreal, is given to an author from any country or region for a work of any literary genre in Spanish, English, or French, which explores some aspect of Spanish language, culture, or history. It is donated by Ginny Steichman with the aim of continuing the presence of the Spanish language at Blue Metropolis. So Argentine writer Claudia Pinheiro is revered for her best-selling crime and mystery novels, short stories, film scripts, plays, and children's and young adult books. She is a recipient of numerous literary prizes, among them the German Literatur Prize, which, as I mentioned, for this has the banner here for Elena Sabe, the book that brings us here today.
the Sor Juana Inés de la Cruz Prize for Las Grietas de Jara, and the Pepe Carvalho de Barcelona Negra, among many, many, many others. Bueno, ahora pasamos al español. This is very much in the spirit of Blue Metropolis. We're multilingual. It's not so much about translation, but about bridging cultures and languages. And so Claudia is a little bit familiar with this because, you know, as I mentioned, we had the privilege, the honor of having here in Montreal. Bueno, Claudia, bienvenida. Ahora pasamos, como digo, al castellano. Es un honor inmenso para mí siempre darte premios o presentar tus libros maravillosos. Bueno, entonces empecemos hablando de la inmensa figura literaria que es Claudia Piñero, que no solo son las escritoras más traducidas de la literatura argentina. Yo leí el otro día que te quedás, creo que detrás de Borges o Cortázar y ya. Éxito de ventas y además, como digo, multipremiada. Bueno, tenés necesitas un carrito de supermercado para llevarte todos los premios, ¿no? Como eso, si quisieras pasarlos de un lugar a otro. Así que bueno, pero esto desde siempre, ¿no? Desde chica también ya eras la abanderada del colegio, ya te destacabas con tus notas, bueno, ya siempre fuiste muy destacada, creo que en tu destino, bueno, está en las estrellas. Entonces hablemos un poquito de tus viejos, ¿no? Del orgullo que les debes haber dado a tus viejos. En especial vamos a hablar ahora solo de tu papá, que también tengo entendido fue, bueno, en varias entrevistas has hablado también de la influencia que tuvo él adentro de tu feminismo, adentro de tu labor, tanto literaria como profesional, tu carrera. Entonces, bueno, empecemos hablando un poquito de tu papá y de la influencia de tu papá en tu persona, en tu escritura, en tu obra, en tu ser como mujer, como hija. ¿Y qué diría tu papá de todos estos premios también literarios que te estás ganando, así como ya desde la banderada de la escuela? Bueno, contanos un poquito de la Claudia galardonada. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, por acompañarnos. Es un honor, un gusto para mí que vos presentes Elena Sabe, Elena Knows. Y bueno, con respecto a mi papá, la verdad es que fue fundamental en mi construcción como persona y como escritora y como mujer, y tuvo una muerte temprana, por lo tanto, él hay parte de todo esto que no ha visto, y yo pienso que si lo pudiera ver ahora, diría, yo tenía razón, porque era como el que apostaba a que a mí me iba a ir bien, y muchas veces apostaba a que me iba a ir bien, y que si fuera varón me iría mejor. En este sentido, me acuerdo frases de mi papá de decirle a alguien, bueno, si ella fuera varón, llegaría a ser presidente de la Argentina, porque le parecía que yo tenía muchos talentos, bueno, cosas que hacen los padres con respecto a los hijos, pero que en un mundo donde las mujeres estábamos relegadas a otra posición, era difícil. Rápidamente eso, el mundo lo desdijo, porque ahora hay presidentas y primeras ministras y líderes políticas, mujeres en todas partes, pero era cierto que cuando yo era chica no era tan común, y que a él le pareciera que con determinadas características, si hubiera sido varón, hubiera llegado a otros lugares. Y yo pienso que en eso quizás está equivocado, porque también las mujeres tuvimos que como sobreponernos y generar una energía particular para poder conquistar lugares que nos eran adversos, ¿no? Por supuesto que tendríamos que tener los mismos lugares que los hombres, pero durante muchos años esa necesidad de que te vean, ¿no? De visibilizar a las mujeres, nos hizo hacer cosas destacadas para poder ser vistas en un pelotón de gente donde los varones tenían lugar y las mujeres solo se hacían ese esfuerzo, ¿no? Claro, Claudia, sí. Y por supuesto, y esto también tiene que ver mucho la manera como entraste, bueno, tu primer trabajo que también fue medio así, que tiene un poquito que ver, bueno, ahora hablamos un poquito, pasamos a hablar un poco de tu formación, ¿no? Que pasaste vos... Perdóname, sí. Una cosa más quería agregar de mi papá, Sí, que para mí adelante. que mi papá siempre me hizo ver la realidad, cosa que en mi país no fue tan común, ¿no? En la época de la dictadura militar, muchas veces en las familias no se hablaba de lo que estaba sucediendo, se trataba como de, digamos, a veces hay familias que no se daban cuenta, pero muchas familias sí se daban cuenta y se trataba como de tapar. Mi papá no tenía ningún reparo en decirnos a nosotros, por más que fuéramos niños, cuál era la situación, cuáles eran los crímenes, las desapariciones, etcétera, y eso también lo valoro, ¿no? Esa cosa de no considerar a los niños que no deben enterarse de ciertas cuestiones de la realidad porque no están en condiciones. Yo creo que de manera adecuada los niños tienen que saber lo que está pasando en su país y poder defenderse también de eso. Y eso también lo valoro mucho a mi papá.
Bueno, eso es una cosa maravillosa y aparte creo que, bueno, muchos padres deben estar viendo esta entrevista también y pensamos lo mismo, en qué momento decir qué cosa, a qué niños, hago un paréntesis aquí, por la noticia que más así, bueno, tuvo repercusión aquí en Canadá desde el verano, es que se encontró una fosa con los cuerpos de 215 niños indígenas, bueno, que eso ya se sabe, ya hubo una conciliación, bueno, una Truth and Reconciliation Commission y todo eso, es decir, no es novedad, pero que de repente el hallazgo de la fosa como que trajo eso de una forma tan fuerte y uno se pregunta, yo tengo nenas de 7 y 5 años, ¿en qué momento no contarles la realidad? Y es una pregunta importantísima y me parece súper interesante que hayas comentado que tu papá, que tu formación como intelectual o como saber de este tipo de noticias que no son, o sea, de saber hacer el delivery de esto a los chicos, ¿no? Entonces, ¿vos hiciste lo mismo con tus hijos? Sí, la verdad que sí. A veces uno se arrepiente porque dice, tendrán edad para saber determinadas cosas, pero creo que no resulta mal, porque uno tiene que decirlo hasta donde ellos están en condiciones de saber, pero la mentira tampoco y el ocultamiento tampoco lleva nunca a lugares adecuados, ¿no? La realidad es que hoy creo que mis hijos tienen un pensamiento bastante, cada uno particular, pero bastante amplio y que les interesa lo que sucede en la Argentina y lo que sucede en otros países y que les interesa la política y les interesa las sociedades. Y quizás tiene que ver también con que uno los fue interesando en esos temas desde muy chicos, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que el pensamiento crítico desde chico también eso tiene mucha influencia después, o sea, o puede tener mucha influencia en la manera, no solo de un intelectual, pero sino un ciudadano que piensa consciente, ¿no? Y hablemos entonces en ese sentido de la cuestión religiosa, ¿no? ¿Educaste a tus hijos en la fe? O sea, ¿qué es el catolicismo para vos dentro de todo ese contexto? Porque para mí el catolicismo es lo antiintelectual en ese sentido, ¿no? Digamos, si lo comparas con el judaísmo, que es bastante crítico en pensamiento, ¿no? A nivel, digo, que es... De todos modos, ha habido católicos muy intelectuales a lo largo de la historia, ¿no? Desde Tomás de Aquino, ¿no? Qué sé yo, o sea, me parece como que yo no me atrevería a decir exactamente eso, pero sí que cierto catolicismo te limita en la libertad de pensar determinadas cosas que se supone que no están dentro de la religión. Yo vengo de una familia católica, mi madre y mis abuelas y mi bisabuela iban a misa diaria, pero te diría que eran mujeres rebeldes por otra parte, ¿no? Porque también dentro del catolicismo hay mucha rebeldía. Entonces, estaban las dos cosas. Sí fui a un colegio de monjas y tuve formación católica, y mis hijos, ¿sabes qué me pasó con ellos? Mira, yo hoy me confieso absolutamente atea, no tengo ninguna relación con la religión hoy en día, pero fui formada en una familia católica y por lo tanto hay una tradición, ¿no? De fiestas y de ritos y cosas que tienen que ver con el catolicismo. Cuando mis hijos tenían que iniciarse en el proceso que el catolicismo empieza con tomar la comunión, que es el primer evento, yo dudé qué hacer, porque la verdad es que yo ya estaba muy alejada del pensamiento religioso, pero por otra parte pensaba, mucha gente que tiene un pensamiento religioso siente reparo ante determinadas circunstancias en las que yo no tengo ese reparo, ¿no? Entonces, ¿se lo puedo negar a mis hijos o tienen que decidir ellos si quieren o no tenerlo? Entonces, mi sensación era, si yo no los introduzco, aunque sea un poco, en alguna religión, yo en mi caso en la única que los podía introducir era en el catolicismo, ellos no van a poder tomar la decisión tampoco libremente porque no la van a conocer. Entonces, lo que decidí en ese momento era que tomaran la primera comunión los tres y que luego decidieran ellos si querían continuar profesando alguna religión, con alguna creencia, o alejarse totalmente de la religión, y los tres tomaron la comunión, y los tres hoy no tienen ninguna relación con la religión. Pero yo me sentía más tranquila dándoles la posibilidad. Yo creo que esto tiene que ser libertad para los dos lados, libertad para creer y libertad para no creer, ¿no? Y en el caso de Elena Sabe, justamente, la religión tiene un peso extraordinario en estas dos mujeres, y de alguna manera esa iglesia donde aparece Elena, la hija Rita, es la iglesia de mi infancia. En esa iglesia es la iglesia donde yo iba a misa, y en esa iglesia de mi pueblo se ahorcaron varias personas. O sea, era como... Así, wow. ¿Y se sabía si era suicidio o si era, cómo fue? Eran suicidios, y en mi pueblo que yo vivía, no era tan fácil, digamos, ¿no? Que todo el mundo, en la Argentina, todo el mundo no tiene una pistola para pegarse un tiro, ni determinadas cuestiones. Entonces, claro, la forma de suicidarse en mi pueblo, cuando yo era niña, era o te tirabas abajo del tren o te colgabas en la iglesia. Y yo, siendo niña, he visto gente agolpada en la puerta de la iglesia yendo
porque iban a bajar a alguien que se había colgado del campanario. Es truculento lo que digo, pero te lo cuento porque cuando yo hacía taller literario con Guillermo Sacomano, que es mi maestro, él me decía, ¿y por qué se te ocurrió que sucediera en el campanario de una iglesia? Y yo le decía, bueno, no es que se me ocurrió porque sea raro, porque dice, ¿por qué es tan raro? Le digo, no, es que para mí en la infancia es así. Y una amiga que era del mismo pueblo que yo, cuando le conté de qué se trataba Elena Sabe, le digo, es una mujer que su hija aparece ahorcada en el campanario de una iglesia y quiere saber si es suicidio o si no. Y ella me dice, transcurre en Bursaco, Bursaco es mi pueblo. O sea, mi amiga inmediatamente pensó, transcurre en nuestro pueblo. Y para Sacomano, que era mi maestro de literatura, que no conocía esta situación de pueblerina, le pareció rarísimo. Ahí estaba la verosimilitud en su máximo esplendor, es decir, en el sentido que pudiste, o sea, que contaste una realidad que es real, ¿no? O sea, increíble, o sea, no, yo jamás me hubiera imaginado que fuera la iglesia de tu pueblo tampoco, ¿no? Pero qué reconstrucción. No, quise decir solo que cuando, es decir, el punto de partida es que esto es pecado o que hay o sea, cuando eso no se puede cuestionar y que es una cosa más moral que intelectual, es eso lo que quería solo aclarar también, que me refiero, en ese sentido me parece el punto de partida bastante más complicado, justamente porque, bueno, ahí voy a meter un paréntesis también de hablar un poquito de la Claudia periodista, un poquito sobre el ensayo que escribiste justamente sobre los preservativos y lo que es, por el cual ganaste un premio también periodístico, porque justamente para mí, habiendo crecido en Brasil, una de las diferencias más marcantes para mí en los años 90, que es cuando más o menos escribiste ese ensayo, que está todo el discurso del HIV, de la SIDA, del SIDA y todo eso, era la inmensa, brutal diferencia cultural entre la manera que usaban los hombres, o sea, que se referían a los preservativos en Brasil que en Argentina. En Brasil no había hombre o sea, es muy diferente eso, ¿no? Y traté de buscar ese ensayo y no lo encontré por ninguna parte. Quería preguntar, bueno, que nos contaras un poquito de eso y de a dónde surgió esa idea y de justamente esa ligación, porque además te voy a decir una cosa que es un poco brutal para decir, pero la cuestión del preservativo en Brasil no es para evitar el embarazo, porque no es por ahí a donde pasa, ¿entendés? Y te lo digo claramente, era para evitar el SIDA y las otras enfermedades, ¿no? Justamente para preservar la virginidad, te lo hablo, o sea, es una cosa culturalmente pasando por un discurso católico de preservar la virginidad, pero practicando sexo peligroso, que se necesita un preservativo para no morir, eso no era por el embarazo, ¿entendés? Entonces, para mí una cosa que inclusive cuando hablas del aborto, yo no podía tocar estos temas en Argentina, pero yo sí sentía, cuando hablabas con chicos de mi edad, por ejemplo, soy generación X, que la relación con el preservativo, con el discurso del preservativo, que ni se hablaba la palabra, que ni se decía, y que aparte había esa cosa que era de como hacerte sentir mal, ¿no? O sea, que si siquiera tocabas el tema o lo sugerías, ¿no? Mientras que en Brasil todos los chicos cargaban en su billetera, o sea, era como lo más normal, ¿no? Digo, eso para mí es una diferencia muy, muy, muy fuerte entre Brasil y Argentina, ¿no? Pero contanos un poquito de ese ensayo, cómo se te ocurrió escribirlo, cómo fue recibido, y contanos también bueno, que también el premio te lo dieron dos así, super establishment periodistas de La Nación, ¿no? Contanos un poquito de ese ensayo, ¿no? ¿De qué lugar tuvo dentro de tu obra? Bueno, mirá lo que son las paradojas, ¿no? Porque nosotros, tal cual como vos decís, en aquella época sentíamos que la libertad de ese pensamiento, sobre todo la libertad con respecto a pensar y a practicar las relaciones sexuales y la sexualidad de cada uno como lo quisiera, el país que teníamos cerca, que nos parecía que era totalmente libre en ese sentido, era Brasil. Y entonces nosotros pensábamos, bueno, yo tengo amigos gays que se fueron en aquel momento a vivir a Brasil justamente para tener una vida más tranquila, más libre. Y hoy es al revés, hoy mis amigos gays se van de Brasil, ¿no? Entonces digo, ¿cómo van cambiando las cosas con los tiempos, lamentablemente? Porque uno piensa que las sociedades van evolucionando en ese sentido, en el sentido de los derechos de las personas, y a veces se dan procesos al revés, ¿no? Pero eso independientemente del ensayo. El ensayo, yo trabajaba en una revista que era la única revista feminista que había en la Argentina en ese momento, que se llamaba Emanuel, una revista histórica. Me acuerdo que cuando vi el aviso en el diario, yo estudié economía, entonces pedían periodistas, licenciados en letras, etcétera. Yo no tenía esa característica, pero mandé una carta diciendo que yo creía que podía escribir en esa revista, y me hicieron una prueba, y tuve la suerte de entrar porque fue una revista donde escribían muchas periodistas de muy buena pluma sobre temas relacionados con el feminismo. Y en ese momento, como decís vos, era el momento
cercano a que se propagaba el SIDA, y en Argentina había muchísimo rechazo de parte de los hombres a usar preservativos, también de algunas mujeres, pero básicamente de los hombres. Y la nota tenía que ver con eso, se llamaba Preservativos, una fobia masculina, y era, por una parte, entrevistas a distintos hombres que te decían por qué no querían usar, y después tomaba textos incluso del Papa del momento, que estaba en contra del uso del preservativo. Cuando digamos, ya era claro que una de las posibilidades de cuidarse del HIV y de tantas otras enfermedades era el preservativo, igual la Iglesia Católica tardó en aceptar eso para sus creyentes, ¿no? Siempre es como que tarda en aceptar determinados cambios que tienen que ver con la sexualidad de las personas, ¿no? Y en este caso, la verdad es que era un tema de vida o muerte el uso del preservativo. Yo mandé la nota a este concurso, que era un concurso que se hacía de notas periodísticas anuales en Argentina, que lo hacía una asociación y era bastante importante porque era el único premio para revistas. Y tuve que competir, como era una revista femenina, en el rubro mujer y hogar, y competí con una nota que era de macetas y otra que era de bricolage. Y era muy gracioso porque estaba la de macetas, la de bricolage y preservativos, una fobia masculina, y tuve la suerte de ganar, sí, con dos periodistas de raza, así, argentinos muy, muy, muy famosos, y la verdad que fue como el primer, y me mirá lo que son las cosas, fui a recibir el premio en una fiesta, y yo tenía un embarazo de mi hijo, de mi primer hijo, de 9 meses, entonces estaba con una panza así gigante y recibiendo el premio por preservativos, una fobia masculina. Bueno, qué momento profundamente feminista y femenino, mucho más allá de la mujer y el hogar, ¿no? O sea, como ampliando el discurso en toda su, bueno, en todo su esplendor, como debe de ser, ¿no? Ya, ¿te acordás más o menos en qué año fue, Claudia, más o menos? ¿Había sido principios de 90? Esto tiene que haber sido principios del 90, sí. Principios del 90. Sí, a mí me pareció, bueno, fabuloso eso, aparte de ya que ya tenías ahí empezaban por las semillas, sí, de la Claudia, digamos, que es la intelectual pública, digamos, ¿no? Que es ese rol que creo que cumplís como ponerle Gioconda Belli en Nicaragua, ¿no? Que son esas mujeres que es una marca registrada, o sea, como Gioconda es su país, yo diría que vos también sos la Argentina, en muchas maneras, o sea, en el sentido o sea, Gioconda se identifica mucho con Nicaragua y vos mucho con la Argentina, no, la Argentina actual, pero la Argentina utópica, o poner, no tanto utópica, pero la Argentina por la cual hay que luchar, ¿no? Entonces, Claudia, te quería que nos contaras un poquito, bueno, vamos saltando aquí porque estamos tocando de todo, ¿no? Después nos contás un poquito de tu formación específica como contadora, pero primero quería hablar de esto, ¿no? Porque estamos en este tema, de la cuestión tuya como intelectual pública, ¿qué significa eso para vos? En especial también quisiera que nos recordaras un poquito ahora, antes de la pandemia, lo que era el impacto de los eventos presenciales, el discurso que diste en la Feria del Libro, ¿no? Un discurso inaugural en la Feria del Libro que tenga tanto impacto también en abril del 2018, también que tuvo tanta repercusión, y que vas por América Latina, también sos el símbolo, de hecho este pañuelito los trajiste aquí a Montreal, es el que tengo varios, pero este es muy especial, ¿no? Que sos la porta voz del movimiento, o sea, sos una escritora que mucha gente asocia a eso, por tu manera justamente también que tenés a través de tu escritura de abordar temas muy complejos, complejísimos, yo diría, ¿no? Y sé que tenés un poco de socióloga frustrada, ¿no? De tus padres también que querían estudiar sociología, pero que no es académico, sino que lo haces muy accesible, todas estas cuestiones que son religiosas, morales, culturales, pero que al final son para mejorar la calidad de vida de la mujer, que de hecho se trata, ¿no? Como tengo entendido, tu feminismo es eso, ¿no? Es querer tener una vida con todos tus derechos, luchar por los derechos que uno tiene que tener. Entonces, Claudia, contanos un poquito lo que nos quieras contar. Ya sé que has hablado mucho de eso, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras para el público sajón qué significa ser esa cosa de public intellectual, ¿no? De intelectual pública, y de una persona que además de su obra narrativa, o su obra literaria, tiene también toda esta parte de Émile Zola, ponele, ¿no? De intelectual combativa. Bueno, a mí, digamos, me parece que hay dos posturas frente a situaciones que se dan en la sociedad, de los escritores, de los artistas, de distintas personas dentro de lo que se llama la intelectualidad, que es participar o no participar. Las dos son válidas. Hay algunos escritores que prefieren no participar. Yo me sentiría muy incómoda no participando, necesito participar.
Lo que pasa es que a veces hay debates que son más urgentes y otros que son menos urgentes, y algunos que nos convocan más y otros que nos convocan menos. Entonces, tampoco es cuestión de estar participando de todo y hablando de todo, que también es un riesgo, ¿no? Esa cosa de que se te consulte para todos los temas y que de todos los temas tengas que salir a dar tu opinión. Pero sí hay temas que se relacionan de alguna manera en lo que uno escribe, en lo que uno piensa, en lo que uno desea para la sociedad. Por decir, Elena Sabe, por ejemplo, tiene el tema del aborto, Tuya, que es mi primera novela, tiene el tema del aborto, el tema de la mujer en la sociedad está en todas mis novelas, el tema de la violencia de género está en Las viudas de los jueves y en otras de las novelas, la situación de las mujeres que desean no ser madres, el deseo de no ser madre también está en Una suerte pequeña. Entonces a veces coinciden los intereses particulares de uno como escritor, las obsesiones, en mi caso, el silencio, la hipocresía, los secretos familiares, etcétera, el lugar de la mujer en la sociedad, con el debate público. Cuando eso coincide, hay una posibilidad de salir y hacer las dos cosas, ¿no? Lo que uno venía haciendo en la literatura pasa al debate público. Eso me pasó con el aborto. Tuya, que es mi primera novela de principios del 2005, que ya tiene el tema del aborto, luego, desde el 2005 no era un debate abierto en la Argentina, la gente no hablaba abiertamente, por supuesto estaba la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, había un montón de mujeres activistas luchando, pero no era un tema de debate público. Cuando desde el 2018 pasó a ser un tema de debate público, justo a mí me tocó abrir la Feria del Libro, como vos decís, entonces lo que hice para juntar las dos cosas era hablar un poco de Émile Zola y hablar de si tenemos o no que participar de los eventos que nos parecen importantes en la sociedad, y por otro lado terminar con un listado de libros, de recomendaciones literarias de autores que tocaron el tema del aborto, ¿no? Desde Irving en Los Príncipes de Maine hasta autores argentinos como Elena Garro y su novela Enero, pero digamos entre medio un montón de listado de libros muy importantes desde el punto de vista literario y que además tocaban este tema, que es muchas veces una forma de entrar en determinadas personas con ciertos asuntos que les pasan un poco por los costados cuando vos lo presentás como una ficción, en una novela, y se compenetran con esos personajes y sienten, a mí me podría pasar lo mismo, ¿no? Vos sabés que en esa apertura de la Feria del Libro además pasó algo muy particular. Yo llevaba este discurso que tenía que ver con intervenir o no en temas sociales, y en la Argentina es un país donde nosotros estamos muy acostumbrados a que la gente proteste en las calles, se manifieste, dé sus quejas en las calles, en las presentaciones de la Feria del Libro, en la inauguración. Es común que esto suceda, y en las presentaciones de la Feria del Libro muchas veces hay grupos que no son escuchados o que no se sienten escuchados en sus reclamos, que aprovechan esa situación de visibilidad para ir a llevar sus banderas y sus quejas y sus proclamaciones. Y en ese momento, en esa apertura de la Feria del Libro, había un grupo de estudiantes terciarios, de profesorados, que estaban hace tiempo quejándose porque se iban a cerrar algunos lugares donde ellos estudiaban, y permanentemente no dejaban hablar, porque cada vez que subía ministro de Cultura, de la Nación, de la ciudad, presidentes de la Cámara del Libro, etcétera, al escenario a querer dar su discurso, ellos empezaban a golpear los bombos y a hacer sus cánticos por el problema que que llevaban porque no se los escuchaba y querían cuestionar ahí. La realidad es que en un momento la ceremonia estaba por suspenderse, y vino alguien de la Feria del Libro y me dijo: ¿vos te animás a subir a ver si te dejan hablar? Y yo le dije: sí, yo me animo. Y subí, porque yo quería decir lo que yo tenía para decir tenía mucho que ver con lo que estaba pasando, que era hacernos cargo de lo que pasa en la sociedad, visibilizarlo, ayudar con ciertos reclamos, y además quería hablar del aborto, que era el tema que se iba a debater en el Congreso ese año, etc. Entonces yo subí y empecé a decir esto, pero no fui yo sola, ¿no? Cuando vos decís vos sos la portavoz, soy una de las portavoces y soy una de esas mujeres que somos tantas que logramos esto, ¿no? Porque yo tenía amigas, escritoras, activistas desparramadas entre el público, que se empezaron a dar vuelta, y a los jóvenes que venían a protestar con toda la razón sobre esta situación de los cierres de sus escuelas, les decían: esperen, déjenla hablar y después seguimos, esperen, déjenla hablar. Y ellas fueron como calmando la situación,
y yo pude hablar, dar mi discurso, ellos se sintieron totalmente reflejados en este discurso que mágicamente hablaba de lo que estábamos todos ahí viviendo, que era, tenemos que hacer cargo o no los intelectuales de lo que pasa en la sociedad, y además cerré con este tema del aborto, que para mí era muy importante, y levanté el pañuelo verde. Así que fue un día realmente muy, muy importante en ese sentido para mí. Ay, Claudia, qué maravilloso escuchar. Gracias por contarnos esta anécdota también y hacerla vivir contigo, con vos. Yo estaba justo pensando también, al mismo tiempo que cerraste el año en la FIL de Guadalajara, ahí ya estamos en noviembre del 2018, ese mismo año, también ahí compartiste con el público mexicano y era justamente, me acuerdo, el marco de una reunión que estaban todas las galardonadas de uno de los varios premios que ganaste, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que estaba justamente Gioconda Belli y muchas otras, y que justamente también en un momento sacaste el celular y pusiste la voz de las chicas del grito, ¿no? Y fue una cosa, se me paran los pelos solo de pensar en ese momento también. Entonces, Claudia, internacionalmente también, o sea, hacer esa proyección, o sea, es decir, estás ahí ganando un premio o reconvocada con las ganadoras, las mujeres juntas. ¿Qué fue para vos eso también, en la interacción en particular con un público mexicano, justamente en Guadalajara, que es una de las ciudades más conservadoras, yo diría, del hemisferio, ¿no? Yo te digo también, yo viví ahí en el año 99 y 2000, o sea, hablar del aborto y hablar de esto en un escenario, pero impensable hace 20 años, impensable, o sea, ni hablando de los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué fue ese momento para vos también a nivel de interactuar con México y con los demás países de América Latina como Argentina? Bueno, Guadalajara, como decís vos, tiene esas características y también tiene una feria de lo más abierta, y vos Claro. fíjate, no sé si fue el año pasado o el anterior, creo que el año pasado ganó el premio Sor Juana, el mismo que vos decís que estaba yo y otras Sor Juanas ahí Sí, en el escenario, lo ganó Camila Sosa Villada, que es una escritora trans. Fue la primera vez, ¿no?, que un premio sí. que está reservado solo para mujeres, lo gana una mujer trans, que fue maravilloso, ¿no? Entonces también la feria ayuda a abrir las cabezas, Claro, ¿no? La claro, feria claro. es lo que genera esta situación, ¿no?, de poder pensar ciertas cosas. A mí me parece que nosotros, no solamente yo como escritora, las actrices, sobre todo las actrices, ¿no?, que van a festivales a lo largo del mundo, a Venecia, Cannes, San Sebastián, etcétera, todas sabíamos, sin que nadie nos dijera, que teníamos que llevar el pañuelo, y en el momento que una cámara te enfoca, levantar el pañuelo, porque era nuestra oportunidad de que el mundo también supiera lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Y con respecto al resto de Latinoamérica, es una lucha que estamos muy hermanadas, o sea, nosotros sabemos lo que pasa en Salvador, que es uno de los países que tiene la pena más alta para una mujer que comete un aborto, sabemos lo que pasa en Ecuador, que están peleando por algunas causales, en Chile, que van bastante avanzados peleando por avanzar también con las causales y sacar las causales, ¿no? Sabemos que Latinoamérica digamos, es un territorio donde solamente había, antes de Argentina, aborto legal en Uruguay y en Cuba, los únicos dos países. Todos los demás países estamos peleando por distintas situaciones, ahora por suerte se suma Argentina, pero nosotros estamos muy atentas a lo que pasa en toda la región, muy atentas. Y te diría que también estamos atentas a lo que pasa en otros lugares donde se considera que este derecho ya está adquirido, porque cada tanto en Estados Unidos hay algún estado Claro. que lo quiere revisar. No solo a cada tanto, es decir, es fuerte el debate, inclusive ahora que hablas de Camila Sosa Villada y hablando un poquito ahora de tu debut en inglés o de tu estreno fuerte ahora en el mundo anglosajón, también los derechos trans en el Reino Unido están mucho más atrasados que en relación a Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bueno, yo te decía, para terminar lo otro, Polonia salieron a las calles las mujeres el año pasado. En España, cada 2 por 3 hay algún político que dice de revisar la ley, que creo que es del 81 que ellos tienen. Todo este tema es así. Con respecto a lo trans, te digo, me pasó a mí este año, yo fui al Festival de Gijón en España. Y en España también hay mucha controversia, sobre todo desde el feminismo también, ¿no? Con respecto a si el cupo... Sí. O sea, eso, y la palabra en inglés justamente es TRAC, es el Trans Rights Exclusive, son las feministas que excluyen a la mujer trans. No solo eso, la misma Chimamanda Ngozi Adichie, o sea, que es una de las grandes voces feministas. Lo que te quiero decir es que yo estoy en España orgullosa de que en mi país eso no sucede. En Argentina es... mínimo si hay alguien que se queja dentro del feminismo de los derechos de las mujeres trans y de los hombres trans. La verdad es que nosotros, todas las veces que se puede incorporar a nuestras batallas, a nuestras luchas, a nuestros reclamos, se incorpora. A nadie se le ocurre excluirlos.
puede ser que a alguien se le ocurra, pero te quiero decir, no es un tema, no estamos peleándonos entre un sector del feminismo y otro sector del feminismo, eso acá no sucede, todos nos pusimos muy contentas ahora hace poco, bueno, por la ley de cupo trans, porque ahora nosotros en la Argentina tenemos documentos que podés elegir que te pongan que no sos binario, me parece que todos son progresos para que la gente se sienta más cómoda en el mundo, para que vivan, digamos, en situación de no tener que estar dando explicaciones sobre algo, sobre lo que quizás no hay que dar explicaciones, que es el mundo de lo privado, ¿no? Claro, Claudia, y perdón la interrupción aquí, es que a veces me entusiasmo mucho y te quiero contar justo porque justamente en ese sentido tenés mucho que aportar vos al mundo anglosajón que está muy por detrás, bueno, en este debate inclusive que se da en relación especial a los trans, porque realmente excluye, ¿no? Y hablando entonces de esta fuerza que me parece muy característica de tu obra, de hecho, porque yo me acuerdo cuando viniste en 2019, acababa de salir Quién no, y que justamente Quién no es un libro que, bueno, es un libro de 16 cuentos, ¿no? Le digo a los lectores, a donde el hilo conductor o el hilo que junta a los 16 cuentos es justamente la empatía, ¿no? Y justamente el tema del quién no, sino a quién, qué haría uno en este lugar, en esta situación, ¿no? Que justamente eso, ¿no, Claudia? Entonces, contanos un poquito para vos de esa fuerza, de tu relación como creadora con los personajes, la parte empática, ¿no? O sea, ¿cómo surge eso dentro tuyo en el proceso creativo? Prefiero que vos lo digas a tu manera, que yo formule la pregunta de una manera más articulada, sino pero hablando, ¿qué es la empatía para vos y para tus personajes y cómo funciona eso? Porque vos sos una persona muy, muy, muy empática y una autora altamente empática, que la gente se siente, bueno, que pones a los lectores en esa que podés pintar ese momento donde uno, que genera esa empatía o esa relación con el dilema o con lo que está viviendo el personaje, ¿no? La situación. Contanos. Yo creo que lo que trato quizás es que nos podamos poner en el lugar del otro, más allá de que nosotros sigamos siendo quienes somos, ¿no? Y que no estemos de acuerdo o no nos guste como amigos determinado personaje, pero poder ponerse en el lugar del otro y comprender que el mundo se puede mirar desde distintas ventanas, ¿no? Entonces, en el caso de Quién no, justamente estaba esa búsqueda, ¿no? De poder leer un relato y decir qué barbaridad lo que va a hacer este personaje, esta persona, si uno se mete en el mundo, y a su vez decir, bueno, pero ¿quién no? ¿Quién no? No sé, si yo no estoy en su situación, no sé si no lo haría, por lo menos preguntarte eso, ¿no? Eso yo creo que viene de muchas enseñanzas, pero sobre todo yo tuve una maestra de guión hace muchísimos años, que se llamaba María Inés Andrés, que era una directora y guionista muy famosa en Argentina, que ahora murió, y ella cuando nos enseñaba a crear personajes para los guiones, aunque sea el personaje menor, que solo entra y dice, buenos días, lo espera el secretario, y solo eso, ella decía que teníamos que componer ese personaje con una suerte de preguntas acerca de él, que tienen algo de cuestionario Proust, ¿no? De preguntarte, bueno, dónde vivía, cómo se viste, cómo habla, cuál es su secreto, cómo era la casa de sus padres, qué hace cuando se encierra en el baño y no lo ve nadie, ¿no? Preguntarte todas esas cosas con respecto a los personajes para poderle dar una vida, porque si vos ese personaje muy, muy secundario te lo planteás con todas estas preguntas, eso te permite luego que ese actor que va a hacer ese rol pueda sentirse que no es una maqueta y que no es una función que va a entrar a decir algo, sino que tiene una posibilidad de crecimiento, ¿no? Eso yo lo aprendí escribiendo guiones y lo aplico en general a todas las novelas y los cuentos. Hago muchas preguntas sobre los personajes antes de empezar a escribir, y muchas veces esas preguntas que me hago no necesariamente están reflejadas en el texto textualmente, no es que cuento todo lo que yo ya ahora sé del personaje, pero sí me sirven para saber cómo ese personaje va a actuar frente a determinada situación, qué decisión va a tomar frente a determinada situación, porque sé quién es. Claro, claro. Y ahí, bueno, súper interesante. Y hablando de creación de personajes también y de mundos, ¿no? Ahora contanos un poquito también, porque estamos para terminar un poquito también, de tu nuevo estreno ahora en Netflix con el guión. Bueno, quisiera que nos contaras un poquito cómo es tu estreno en Netflix, de tener justamente acceso, bueno, que ahora estamos hablando que estrenás en inglés, pero mucho más así en masa, estás estrenando en 190 países un guión tuyo, ¿no? Contanos un poquito qué significa para vos todo este acceso tanto en inglés ahora, pero y con Netflix, ¿no? Y lo que es esta internacionalización de tu obra así de una forma tan masiva y tan importante. Bueno, este es un guión original, o sea, yo tengo varias libros que han sido películas, pero que han sido películas hecho el guión por otra persona, no es una adaptación de mi novela. En este caso es un guión original
que pensamos con Marcelo Piñeiro. Marcelo Piñeiro es un gran director argentino que algunos creen que somos hermanos o parientes, pero no se escribe exactamente el apellido de él como el mío, a pesar de eso siguen pensando que somos parientes. Y bueno, tuve la suerte de poder pensar esta historia desde cero con él, ¿no? Nos juntamos un día porque nos habían propuesto escribir algo que a ninguno de los dos nos interesaba, un productor, y dijimos, no, pero eso no nos interesa, pero sí nos interesa trabajar juntos, ¿por qué no pensamos alguna historia que tengamos ganas de contar? Y fue así que empezamos a tirar ideas, y esta historia nos interesaba mucho, tiene que ver con el mundo de la política, de la religión, pero siempre encarada, como dijimos antes, desde las personas, ¿no? Hay una familia que es de religión evangelista, a la cual la política llega porque le piden a ese pastor que se sume a una fórmula presidencial para sumar votos para ganar las próximas elecciones. A partir de ahí se da, bueno, un thriller político-religioso, donde lo que nos interesa es justamente, como te contaba antes, es contar estos personajes. ¿Quién es esta familia? La serie se llama El Reino, y como decís, bueno, tiene unos actores extraordinarios, yo espero que la puedan ver y que la disfruten, pero una cosa muy mágica para mí es esto que decís vos, ¿no? De pensar, nunca tantas veces, simultáneamente en tantos países, alguien iba a escuchar o leer o ver una historia que yo estaba contando, ¿no? En este caso con Marcelo. Pero digamos, pienso a veces, no sé, en un pueblito en el medio de Asia, que a lo mejor alguien está con su computadora en Netflix y pasa esta serie y dice, ay, la veo, y le estoy contando esta historia, ¿no? Eso con los libros tarda un poco más en pasar, ¿no? Porque hasta que se traducen y llegan y se distribuyen, ¿no? Pero esta simultaneidad de 190 países donde está la posibilidad de ver esta historia me parece como mágico, ¿no? Sí, es maravilloso, súper, súper mágico. Y contanos el proceso de cómo es el estreno, de la parte mediática ahora que estamos en pandemia, cómo fue, porque como digo, vos sos una escritora que tiene mucha presencia en las ferias, o sea, sos de las primeras de las stars invitadas a todos los festivales literarios. Entonces ahora, contanos cómo va a ser la parte mediática o la parte del lanzamiento adentro de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son, cómo es estar del lado de adentro, ¿no? De Netflix, cada vez que se estrenan contanos un poquito. Primero, la pandemia afectó muchísimo la grabación, porque nosotros empezamos a filmar la serie y al tercio de estar filmada, que no quiere decir el tercio cronológico, porque se filman distintas escenas de distintos capítulos por locaciones, Claro. Se suspendió todo, en la Argentina hubo un aislamiento muy prolongado de muchos meses y recién, creo que 6 meses después, se pudo empezar a grabar nuevamente. Cuando se pudo grabar era con unos protocolos muy estrictos, entonces muchas de las escenas que habíamos pensado no se podían hacer con esos protocolos, entonces tuvimos que reescribir varias escenas de distintos capítulos para poder filmar, inventar otros conflictos. A lo mejor el conflicto que habíamos pensado, si sucedía en un lugar lleno de gente, con todos apiñados, bueno, ese conflicto había que cambiarlo por otro porque ese no iba a poder ser. Entonces escribimos algunos capítulos, eso fue una marca de pandemia, y después es muy interesante para mí haber ido a las grabaciones donde vos tenías que ir con un montón de requisitos de protocolo, hacerte el hisopado, esperar el resultado, ver a los actores, ¿no? Todos emponchados con mascarillas y mamparas de acrílico y no sé qué, con el temor de contagiarse porque todavía no estábamos vacunados en ese momento, etcétera, y que cuando se dice cámara acción, ¿no? Se sacan todo y hacen la escena como si no pasara nada, ¿no? Esa cosa que tienen los actores de poder pasar de una situación a otra, y que vos estás viendo el detrás de escena y te das cuenta la profesionalidad de ellos, ¿no? Así que fue todo eso muy interesante realmente. Ay, qué bonito ver esa magia también del insider, ¿no? De ver esta producción y de ver todo eso, ¿no, Claudia? Pero qué emoción tan grande. Hablando de emociones, ¿cómo te sentís con este estreno con Charco? Contanos un poquito de tu relación con Carolina, con la traductora, con cómo fue ese proceso, que vos hablas inglés, pero digamos, de ver tu libro a un nivel, una cosa es hablar un idioma, pero la otra, por supuesto, la traducción literaria, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Nos contaste que todavía no viste el libro, no lo tenés físicamente en la mano todavía, pero ¿cómo fue el trabajo de traducción, de ver de ver el libro, de ver Elena Knows? Sí, primero que me encanta cómo quedó el libro me parece precioso, es un libro hermoso como objeto, pero además me encanta también que el título sea Elena Knows, que es exactamente la traducción literal en castellano, pero a veces no es posible, y en este caso sí. Me encanta eso, me encanta el diseño que eligieron para la tapa, creo que es sumamente representativo de la novela, ¿no? Eso de que Elena arranca la novela con Elena sentada en una silla esperando que las pastillas hagan efecto para empezar a andar.
Yo creo que Elena Knows era un libro que merecía estar en inglés, ¿sabes? A veces uno siempre quiere que lo traduzcan y que lo traduzcan a distintos idiomas, pero me ha pasado muchas veces personas que viven en Estados Unidos, en Inglaterra, que han tenido la posibilidad de leer este libro en castellano y decirme, esto debería poderse leer en estos países donde hay tantas personas mayores, en estas circunstancias en las que tiene Elena, hijos cuidando personas mayores, es una pena que no esté traducido del inglés. Y bueno, a veces pasa que los editores eligen uno, eligen otro. Tuve después la suerte de encontrarme con Carolina Orloff, un poco gracias a vos también, Ingrid, que nos como de Celestina, pero bueno, las cosas a veces suceden cuando tienen que suceder, y Elena esperó un poco de tiempo, o sea, ganó el premio Literature Prize, etcétera, pero no estaba traducida al inglés. Y el inglés, como te digo, me da la posibilidad, por un lado, que se lea en un idioma donde es muy difícil ser traducido, ¿no? Hasta hace un tiempo, no sé, solo el 4% de los libros que se publican en Reino Unido eran traducciones, no sé si sigue ese porcentaje, pero debe estar cerca de eso, y es muy poco. Entonces, entrar en ese pequeño porcentaje es realmente maravilloso, ¿no? Que pueda estar el libro en inglés. Y además, todos sabemos que un libro en inglés genera también otras posibilidades en otros idiomas, porque hay traductores, hay editores que no leen castellano y que les cuesta encontrar a alguien que les va a leer en castellano, entonces lo dejan pasar. Hay tanto para elegir que lo dejan pasar. En cambio, si el libro está en inglés, es muy probable que un editor de otra lengua lo lea y si le interesa, sí busque a alguien que se lo pueda traducir desde el castellano, o no, porque a veces también te pasa que vas a algunas ferias del libro de otros países. Me pasó en Egipto, que cuando estaba ahí me di cuenta que el traductor no hablaba castellano, el traductor del libro, porque en muchos países todavía se traduce de otras lenguas hasta... Claro, ¿no? claro, una lengua de puente. Era una tradición hace muchos años. Yo creo que ya eso, por suerte, digamos, se va cada vez restringiendo más, pero sigue sucediendo, ¿no? Que hay lugares donde la única posibilidad de que te traduzcan es que pases por el inglés. Entonces, para mí es es una oportunidad grandísima. Me parece que el trabajo que hace Charco y Carolina con los libros tiene una llegada impresionante, ¿no? Lo he visto con colegas míos antes, ¿no? Colegas que han sido traducidos por Charco y que se leen en muchos lugares. Parece mentira que una editorial independiente, pequeña, etcétera, tiene la llegada que tiene Charco, y que yo lo vengo notando desde hace años con otros compañeros, ¿no? Así que me parece, para mí es un sueño estar traducida por Charco con esta novela. Y bueno, ahora hay que esperar que la novela ruede por ahí y que llegue a sus lectores, ¿no? Que es como ya cuando... tiene un rave review en el New York Times y en Goodreads, ya tiene también bastante gente que también justamente sigue a los libros de Carolina justamente por eso, porque abren todo este mundo, ¿no? Es absolutamente increíble, y por eso empecé también hablando de esto. Claudia, una lástima cuando estuviste aquí no estaba la novela, ¿no? O sea, porque no estabas bien traducida al inglés y la gente preguntando, y no, es decir, no pudimos aprovecharte todo lo que tuviéramos aprovechado. Eso lo digo si tuviéramos este libro, ¿no? Que ahora lo tenemos y ya lo pasé, las copias que me mandó Carolina ya llegaron todas a su destinos que estaban esperando ansiosamente, porque este libro también es muy universal en el sentido que, muy se da mucho para el público en inglés. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero eso es lo que quería preguntar, porque la escribiste en 2007, si tengo entendido, y después en 2019 salió en España, y de toda tu obra larga, ¿por qué seleccionaron Elena Sabe o Elena Knows? Porque ganó el Literature Prize, o sea, ¿cuál fue la lógica? Porque era la que había que empezar, ¿por qué? Digo, porque tenés tanto una embajada de Schwa, como dicen los franceses, ¿no? Porque... Bueno, sí, habría que preguntarle a Carolina. Había otras, yo creo que hay otras novelas que podrían estar en el catálogo de Charco. Lo que pasa es que también ella me parece que hace muy bien lo que hace, que es ir publicando distintos autores, ¿no? Que eso hace que los lectores de la editorial van accediendo a distintos escritores y escritoras de lengua española. No sé si hay de alguna otra lengua que no sea española, ¿no? Pero de distintos países de Latinoamérica. Sí, hay de Brasil también, sí, que tengo, sí. Perfecto. Está, Y sí. me parece muy bien lo que ella hace de no digamos, estar todo el tiempo traduciendo solo uno o dos o tres autores, sino abrir un abanico de autores a su público. Y bueno, después en algún momento se repetirán los autores. Creo que hay otras novelas que podrían ir perfectamente en el catálogo de Charco, porque tienen
creo que son las novelas que tienen, de las que yo escribo, como una intimidad, más allá de que tengan una línea policial. Yo creo que Elena sabe, la línea policial es tan débil, ¿no? Es como, todos los lectores saben antes que Elena qué es lo que le pasó a la hija, y lo que están esperando es acompañar a Elena para que ella también lo sepa, ¿no? Pero de todos modos, en casi todas las novelas hay un enigma, una búsqueda de la verdad, algo de la línea de la intriga, del policial, del noir. Pero en estas novelas que elige Carolina, creo que la parte humana, la parte íntima, la parte familiar, los secretos, las intrigas más del mundo de lo privado son las que tienen más peso, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, esta novela, y justamente eso es lo interesante, porque tiene aquí el endorsement, que no es poca cosa, ¿no? De Denise Mina en la tapa, ¿no? Adentro del crime writing, ¿no? Que es un género inmenso dentro del anglosajón, pero que la novela va mucho más allá de eso, ¿no? Es una novela de todo lo que dijiste, ¿no? De madre hijas, o sea, qué sé yo, de cuidar, de aging, de perder ¿no? Del Parkinson también, de lo que es tener la conciencia, ir perdiendo también de la industria farmacéutica de cierta manera, ¿no? De la cuestión de una vida regimentada por lo que es tomar sustancias o pastillas y del scheduling de todo eso, ¿no? Pero bueno, no hablo más para no give it away, ¿no? Creo que nos quedamos por aquí entonces para que los lectores descubran a Claudia, her debut in English, ¿no? Traducido, como digo, por Frances Riddle, en esta edición preciosa que no pesa nada de más, que es súper portátil, que uno la puede llevar, yo digo porque a mí me gusta leer en el celular, ¿no? Y digo que esto es, o sea, hace el case for the book, o sea, imperdible, ¿no? Porque uno puede llevarlo a todas partes y se lee súper rápido, súper lindo, o sea, digo porque muchos de los lectores comentaron eso, ¿no? Lo fresca que es la novela, lo fresca en el sentido que es de una lectura que te atrapa y no te deja y en fin, muy, muy, muy recomendable. Así que bueno, Claudia, un honor como siempre hablar con vos. Yo por mí me quedaría toda la tarde hablando de muchos temas, es difícil enfocar y pido disculpas si a veces interrumpo con mis comentarios. No, le quiero contar a Claudia esto también, porque digo, no, esta es una entrevista y no mis comentarios. Bueno, felicidades a Claudia por el libro y muchísimas gracias, como digo, a Carolina, porque como dije al principio, sin ella no podía hacer yo mi trabajo y todo ese abanico que nos abre, que es muy fácil armar un programa. De hecho, te quería decir, el año pasado, del 2020, venían 4 charquenses, o sea, 4 de todo mi programa, ¿no? Entonces es increíble porque sin eso no puede hacer el trabajo, porque ¿cómo vas a presentar a un escritor, por ejemplo, guatemalteco, Rodrigo Fuentes, que venía, si no está traducido al inglés? O sea, el público te dice, no lo puedo leer, ¿entendés? Entonces, es obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero hasta que Carolina haga el trabajo, y aparte con el batallón de traductores de primera que tiene también, o sea, que son gente maravillosa, es la calidad, es el cuidado, lo artesanal que es eso, ¿no? Entonces, bueno, gracias Carolina y gracias Claudia y muchas felicidades y bueno. Muchas gracias a ustedes y gracias a Charco, y gracias a Carolina, gracias a vos, Ingrid, y me despido con las dos, ¿no? Tengo Elena Sabe solo en castellano por ahora porque todavía no llegó, y con el premio que me dieron en Montreal. Aquí estás en Montreal. Gracias. Un beso y muchísimas gracias por esta charla. Gracias a vos, chao, Claudia. Well, that was just such a wonderful conversation. So thank you so much to Ingrid and Claudia for providing that for us. It was really wonderful. I'm sort of coming out of that slight daze. I'm not sure if Ingrid and Claudia are both here with us. I think so. Well, Claudia was, and now she isn't. Hopefully I'm not sure. Anyway, oh no, Claudia is with us. I'm so sorry. I don't know what's going on. Okay, so we will pass now to the Q&A with Frances and with Claudia. So if you have questions for either Frances or Claudia, then please put them in the chat, or if you would prefer to ask a question directly, then you should be able to put your hand up using, there's a button at the bottom called reactions, and you should be able to put your hand up with that. So you can do that if you prefer. Carolina, do you want me to ask the questions, or would you prefer to do it? Yes, Maddie, if you want to get the questions, then I'll concentrate on Claudia's answer, though, unless Frances is answering, and she'll be fine on her own, but I'll be concentrating on Claudia. Thank you, Claudia, for being here. Yes, thank you so much, Claudia. And hello.
Shall we Thank you. start with this question from Tina? In fact, she has two questions, and I feel like one works. One is probably more for Frances, and one is probably more for Claudia. So I'm going to ask the one for Frances first, which is, what was it like translating this novel on an emotional level? Tina says, as a reader, I felt quite overwhelmed by Elena's feelings and monologues, so I suppose it was even more accentuated while translating. Yes, definitely. Somebody at the Books and Bow event, or maybe at the book club, I don't remember which one, somebody said that they described the climate as claustrophobic or oppressive. And I feel like this novel is really visual. Claudia even said she thinks it could be a play. You know, she comes from the world of screenwriting. And at times it's like, it's hard to watch because it's so painful. And how much Elena suffers to get through something so simple like walking down the street. And yeah, it's hard to read, it's hard to watch, and it was at times hard to translate. Like, oh God, can she just get there, please? You know? Yeah, absolutely. Thanks, Frances. So now I'm going to ask the question that I feel is probably better for Claudia to answer, which Tina says in French, the title of Elena Knows is Elena et le roi détrôné, which means Elena and the Dethroned King. So what do you think about this title and a translation moving away from the original title? Sí, yo entendí la pregunta, pero hablo en castellano y después vos traducís si querés, Carolina. Claro. Lo que me parece que me preguntó es si estoy de acuerdo con el título que le pusieron en francés, que es no sé qué y el rey destronado, algo por el estilo. Exacto. La verdad que a mí me gusta más el título Elena sabe, pero yo soy muy respetuosa también de lo que saben los editores de cada país. Y el editor de Actes Sud, la editorial en la que salió esa novela, consideraba que era mejor esa traducción para que más gente entendiera de qué iba el libro y se acercara a él. Es algo contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado con la novela si se hubiera llamado Elena sabe en francés. Si a mí me preguntan, preferiría que se hubiera llamado Elena sabe, pero vuelvo a decir, sucede muchas veces que los editores tienen una percepción importante de sus lectores y ellos entienden que determinado título puede no ser comprendido o puede no ser interesante y por lo tanto prefieren cambiarlo. So Claudia is saying, yes, that she knows about this title in the French edition, and if she had been given the choice, she would have gone for an equivalent of Elena Knows, but she respects the decisions of each publisher, going for an equivalent decision or an equivalent title that matches what they know the readers are going to prefer or going to like. So in this case, she just went with the decision of the French publisher, but she would have preferred to have kept an equivalent of Elena Knows. Gracias, Claudia and Carolina as well for translating that for us. Shall we take a direct question from Alejandro? You'll have to unmute your microphone. Sure, thank you. What a pleasure to meet all of you. Claudia, for sure, I'm a big admirer. And Carolina, I think you guys are doing such a fantastic job. And I think the translation, which I was able to read before it was published, is superb. It's excellent. I have questions for all three of you, but I'm going to start with or at least do my first one to Claudia. The way you describe the geographies in your books is extremely careful, and it's almost like the space is another character in the novel. I'm from the South myself, so I was raised in Longchamps. I spent my summers in Bursaco. I studied in Adrogué. I was married and lived in Lomas de Zamora. So the whole, for all of you that don't know what I'm talking about, is 4 main towns in the suburbs in the southern part of the city. And you come back to those places in several of your novels.
Cathedrales is now in Adrogué, then there is the other one in Temperley, Bursaco with Elena Sabe. And I can visualize so clearly those spaces. And I just want to understand if this is a purposeful decision. Do you take the geography in the same way you understand the characters, as you said in the interview, you understand the geography, you inquire about that geography in your mind? Or is that a natural, it's just your natural instinct to describe it that way? La puedo traducir si querés. Yo entendí todo. Yo entiendo, pero después necesito traducción para la parte que hablo. Mira, vos nombraste varias de mis novelas que transcurren en lugares que simplemente vos conocés tanto como yo. Y hay una de ellas que es Un comunista del calzoncillo, que tiene una cita de Rilke que dice: la patria es la infancia, ¿no? Y yo creo que la verdadera patria es ese lugar al que volvemos, que tiene tanto que ver con de dónde somos y quiénes somos. Y para mí, quiénes somos y de dónde salimos es algo trascendente. Por supuesto que muchas veces uno tiene que olvidarse de eso para armar otras vidas, para tener otras posibilidades, etc. Pero en mi caso es sustancial, ¿no? Y también por una cuestión de cómo yo evolucioné, ¿no? En el sentido de que yo hoy soy una escritora conocida, vivo en Buenos Aires, hice ciertos progresos, progresos en el aspecto profesional me refiero, pero mi familia sigue viviendo en esos lugares. Yo tengo todavía familia que vive en Bursaco, en Corimayo, en Adrogué, montones de amigos en Adrogué. Entonces yo sigo volviendo a ese lugar también como persona. Yo no me fui nunca de ese lugar. Quizás, bueno, hay otras personas que son de sitios donde prefieren no volver porque tienen otras historias, ¿no? Yo sí tengo mi sentimiento personal muy ligado con el lugar donde crecí, donde me fui formando, donde estaban mis padres y donde hoy tengo la mayoría de mis amigos todavía, ¿no? Mucha gente le llama la atención que mis amigos somos amigos desde hace 50 años, o sea, los que fuimos juntos, con algunos fui juntos al jardín de infantes, o sea que te diría 55 años, no sé, y siguen siendo mis amigos. Entonces, cuando uno va a buscar un lugar de refugio, y la escritura también es un lugar de refugio, aparecen esas imágenes. Claro. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Claro. Le dejo hablar a Carolina y... I'll do my best to translate that, maybe summarize that, but Claudia refers to one of her recent books called Un comunista en calzoncillo, A Communist in Underwear, which perhaps is your most autobiographical novel, ¿no? Es tu libro más autobiográfico, ¿no, Claudia, en ese sentido? Which the title itself refers to her dad, and it's a very autobiographical book. And there's a quote there by Rilke that says, the motherland is your childhood. So in the sense of what Claudia's been talking about, one always goes back to the place where you spent your childhood. And 55 years on, she's still friends with the people that she was in the kindergarten with, and she, referring back to Alejandro's question about these places that are not quite in the city, they're in the suburbs, they're towns in themselves outside the city, and they feature constantly in the geography of Claudia's novel. So Claudia's wanted to say that there's something that draws back in her writing that just filters through, because that's the place that she even goes back to today to visit her friends, to visit her family, to visit her relatives. So it's a substantial part of her literature and of who she is as a person and also as a writer. I think I've done justice. Creo que pude ahí transferir lo sustancial. Gracias. De nada. Thank you, and thank you, Alejandro, for the question. I think I'll maybe go back to the chat for one, and then we'll go to the other person who's got their hand up. There's a question from Carolina, who says, from what I can see, the novel has some autobiographical parts. Claudia's mother also had Parkinson's, and the father died quite young.
and the people committing suicide in the church, and she asks, are there more autobiographical details, elements to the novel? Bueno, es para mí, no me hace la pregunta. Sí. En realidad, yo creo que en todo lo que escribimos uno le presta muchas cosas a la novela y a los personajes de lo autobiográfico. A veces se nota más y a veces se nota menos. Hay cuestiones que son como muy directas, como dice el calzoncillo, la tapa del libro es la foto de mi papá y mía, entonces ahí claramente somos nosotros. En el caso de Elena Sabe, la mujer que es la protagonista, Elena, tiene la misma enfermedad que tenía mi madre, pero la historia de esa madre y esa hija no es la historia mía y de mi madre. Yo tampoco me colgué en la iglesia, ni nada de lo que le pasó a la pobre Rita, pero sí hay muchos detalles que tienen que ver, como dijo antes Alejandro López, con algo a lo que volví, digamos, con algo que tiene que ver con mis recuerdos. Entonces, hay mucho de lo que se pone en los detalles cotidianos. Por ejemplo, los veranos en Mar del Plata, ¿no? Los veranos en Mar del Plata son los veranos de mi familia, con mi familia en Mar del Plata. La mayoría de la gente, digamos, que yo conocía en esa época, si podía ir de vacaciones, iba a Mar del Plata, y las vacaciones eran más o menos parecidas a las que cuentan Rita y Elena. Y, por ejemplo, eso de la vereda de Damero en una casa donde se supone que había una mujer que se dedicaba a hacer abortos, también es cierto, que yo cuando era chica nadie lo decía muy en voz alta, pero había un lugar cerca que decían acá, qué raro, no sé si es cierto o no lo sé, ni me importa tampoco, porque luego eso se toma como material ficcional y es ficción. Pero son como recuerdos que aparecen en el momento de la escritura y que tienen que ver con alguna marca de la infancia, que probablemente a mí me quedan porque soy escritora y a otras amigas se les habrá borrado porque no tienen como esa necesidad de acumular historias y acumular datos que luego volverán en historias, ¿no? So Claudia is saying that there's a lot of autobiographic elements in different novels. In some novels, they come through more to the surface, and in some other texts, they just stay subdued. And in the case that we were referring to before with the Un Comunista en Calzoncillo, the very cover of the book is a photo of Claudia herself as a little girl with her own dad. So that's very upfront and very clearly autobiographical. But in the case of Elena Knows, there are references, and of course, Claudia refers back to her own mother suffering Parkinson, but obviously the Rita story is not Claudia's story. It's Claudia's story. So there's a filtering of memories that comes through in Elena Knows as a novel, but it's not so heavily intertwined as it would have been in some other aspects of this other book we're referring to, Un Comunista en Calzoncillo. And Claudia's saying that because she herself is a writer, when she thinks or compares herself to her friends from sharing a generation and sharing a childhood, her friends maybe would have forgotten about certain memories and certain details of the childhood, but because Claudia is a writer, she brings them back and she reworks them and puts them through the fiction. And for example, this idea of the summers in Mar del Plata, it was a very common experience for her generation and her cohort of friends from that town, and that shared experience comes through in the novel, as does this idea of having someone down the road who performed abortions, who no one really know who she was, but everybody knew that there was someone down the road who did that, and that comes through in the novel as well as in a way of reworking childhood memories. So so yeah, there's a bit of autobiographical elements in the different writings. Some come through more to the fore and some are more subdued, to answer the question. Thank you both. Caroline, I'm so impressed with how you're interpreting all of this. Thank you. I think someone had their hand up to ask a question, then have put it down again. Did you want to ask a question? Well, if not, then that's fine. I won't force you.
Oh, Alejandro, did you have another question? I mean, you can go ahead, that's fine. I do. I don't want to take anybody else's time, but if I can ask another question, I do have one, and it's for Frances and tangentially for Claudia as well. Claudia, sorry. Claudia's novels are, going back to that geography, are very local, not just in the geography, but also in some aspects of the culture that are not that easy to translate. This is very typical of Argentinian authors, I must say, but you know, going back to Cortázar or Sayer or whatever. But and I was wondering how much of a challenge that was. I have an example that comes to mind. There is a moment when I think it's a flashback when Elena and the daughter go to a place that is run by the state where she needs to be certified as handicapped. It's called El Instituto del Lisiado, which, I don't know, Claudia, if you brought that in there with a little bit of irony. I read it myself with a little bit of irony. And I was, and Frances, you translated that quite literally as the Institute of the Lame. And I was wondering if, you know, that could have been translated in many other ways. How did you decide to go for that particular way of translation? Very literal for something that is very local, that doesn't mean anything in the English context. I doubt it. Not that it has to. So I was wondering about that choice. Well, for that specific choice, I think that the place was called Institute for the Lame, but I think there was a mention that they had to change the name, because that name in our current context would be like very politically incorrect. So I thought it was important to use a name that would sound horrible to our modern ears, like, oh, they can't call it that. That's so offensive. That's right. So yeah, I wanted it to be literal so that you could see that, you know, the context had changed, but that this was what it was originally called. And as to Argentine culture being difficult to translate in Argentine literature, I agree. And I feel really lucky to live here. Somebody asked in the questions, actually Fion Petch, our editor, asked if knowing the geographies, knowing Buenos Aires helped me translate this book. And maybe in that I've ridden that train line, I've been to that train station, I've maybe been to some of those parts of Belgrano, I could picture it more easily, but I don't know if it really made that much of a difference in translation, but it does make a difference living here for these things that are very, very tied to the culture that come up in literature. And I've been exposed to it for 11 years. I'm still learning new words all the time though. But I have an Argentine husband who passes at the kitchen when I'm working, and I can say, hey, let me read you a sentence. And then Carolina, being Argentine, helps a lot. And that when the editing process comes up, we can say, what do you think as an Argentine? I think we brought her in, actually, Fion and I, when we did the edit. What do you think about hija as what Elena calls her daughter hija, but sometimes it's not really a term of endearment because she's not a very like sweet loving mother. So we couldn't use like honey or sweetie. That didn't really work. So yeah, contact with native speakers helps a lot in being able to translate that, because Argentine language and literature is very idiosyncratic. There's a lot going on. Thank you. Thanks, Frances. So I think maybe, Carolina, should I do one more question maybe? There's actually one for you, which I'd quite like to ask you, if you don't mind, which is from Danit, who says, out of all of Claudia's works, what made you choose this one? Thank you, Danit. It's nice to see you. Nice to share this with you. Well, for those who don't know, Claudia, some of Claudia's work has already been translated into English before. So
she's a bit of an exception for Charco, because we try to bring authors into English who haven't been translated into English before. But with Claudia, I felt, Claudia, después te traduzco. I understand. Oh, good. But with Claudia, I felt that the books that had been translated into English were obviously some of the best, and some of the certainly most popular ones. But I was very surprised to see that Elena Knows had been relegated to an extent. Yeah. And yeah, and I felt that even though it was a book that Claudia wrote, is it 2007? ¿Es el 2007, Claudia? Sí. Sí, so it was a book written in 2007. Obviously, it doesn't fit the norm of a very conventional noir crime novel, but because of that, I thought it's one of Claudia's most superb works, because it has those elements of a crime novel. In there, she just gives you so much, as well. Most of you here, I guess, who have read the novel would know. She just gives you this subcurrents of mother-daughter relationship, and also the mental health complexities, and also all these other philosophical, very profound, universal issues. And just describing that to you all who are here today gives me goosebumps, because it's not common, I don't think, to get a book that you think, oh, I just can't put it down, I can't put it down, because there's an intrigue there, and you think, okay, I want to know what happens. But as Claudia would say, you know what happened from almost page one. You know the mystery has been solved, but yet you're here with this very unconventional detective who's an elderly woman with Parkinson's disease, not always the nicest of people, and yet you're there with her, and you just get on a journey because of some magic that Claudia has done into our brains of going, okay, well, I'm going to go with this woman. I don't really like her all the time, and I feel very empathetic, and I want to go through all these hurdles to find out with her, because we know more than she does. And I just found that superb and amazing, and I just wanted to for everybody in the world, as much as I can do from my humble position, to read that, to have that experience of on one hand accompanying this not so likable person who has a mental illness, and you want to be empathetic and sympathetic, but you can't always be that way. So the questions that it brings to you as a human being constantly, along taking you in a journey of an intrigue and a noir, were to me perfect for a book. So yes, I'm pleased to ask that question, Danit, and I'm pleased to bring you more of Claudia's work that does that to you, just everything. It's fascinating, actually. Thanks for that. And just to say, I read it in Hebrew a while ago, and it is called Elena Knows in Hebrew. So they kept the title. Claudia, you'd be happy to know. Well, you probably know. And it was interesting to read it in English. I can't read it in Spanish, but to read it in 2 different languages also, and realizing that there are a lot of synonyms are really great. So thanks for this. It's a fantastic work. Thanks, Carolina. Gracias. ¿Puedo decir algo de eso que dijo Dani? May I say something about what she told about Hebrew? Claro, claro. A very nice anecdote about in Hebrew. That is hay un autor israelí que se llama David Grossman, que para mí es uno de los autores más importantes del mundo, de los que a mí más me gusta leer. Y cuando vino a la Argentina, a mí me tocó entrevistarlo en la Feria del Libro, entonces leí toda su obra, que ya había leído parte de su obra, pero completé lo que me faltaba y realmente lo admiro muchísimo. Luego de eso a mí me tocó ir a trabajar a un festival en Jerusalén,
Y yo estaba hospedada en un lugar que van a hospedarse artistas que van a ese festival, y tuve un mensaje de él que decía que que quería tomar un café conmigo. Y por supuesto para mí fue muy emocionante porque, bueno, era David Grossman, yo lo había conocido acá presentándolo, pero yo era la presentadora de un evento. Y dije, fui como pensando, bueno, ¿de qué querrá hablar? Y nos sentamos y habló la hora entera de Elena Sabe en hebreo, que lo había leído en hebreo. Y cuento esto no como anécdota solo por Elena Sabe, que a mí me dio muchísimo orgullo que a él le haya gustado la novela, sino porque lo que hablaba de él como persona, ¿no? Porque yo era alguien desconocida para él que lo presentó en una feria del libro en Buenos Aires, y él se tomó el trabajo de que cuando yo viajé a Jerusalén, leyó Elena Sabe y se tomó 1 hora de su tiempo para hablarme de la novela y contarme qué le había parecido la novela, y para mí es uno de los recuerdos más gratos que tengo. Y ahora cuando Dani mencionó Elena Sabe en hebreo, me vino la anécdota a la cabeza y me dio un momento de alegría. So Claudia's just recalling this anecdote where when David Grossman went to the Buenos Aires Book Fair, Claudia was picked as his interviewer, and she went through and read all his works and prepared for the interview, and they had a conversation, and then she found him an incredible author. And then when Claudia went to Jerusalem, David Grossman took an hour of his time to talk to Claudia and said to her that he wanted to have a coffee with her, and he had read Elena Knows in Hebrew and just wanted to share his impressions with her about her work. And Claudia was there going, well, we're going to talk about his work, but there was he sharing his experiences about Elena Knows in Hebrew, and she finds that said a lot about who he is as a person. So I think that's wonderful. Thank you. Gracias, Claudia. Thank you, Claudia, and thank you, Danis, as well for the initial question. A really lovely anecdote. Carolina, shall we wrap things up there? Yeah. Okay. So as the final exciting thing in this event, I have an exclusive discount code for you all. So this is for you can all appreciate my lovely artwork here. This is the discount code. It's Elena_knows_now, which you can use on the Charco website, and hopefully you can see there. It says 15% off all individual titles, valid for 48 hours. So that'll get you 15% off individual books, both print and ebooks, but it doesn't apply to bundles or the tote bags, and it's valid for 48 hours starting from now. So once again, that's Elena Knows Now, with underscores in between each word. So I hope you've all got that from me waving around this lovely piece of paper. Okay, so hope you enjoy that. Yeah, so thank you all so much for coming this evening. It's been really wonderful to be able to celebrate the publication of Elena Knows with you all. And a special thanks, obviously, to Francis, Claudia, and Carolina for joining us. And to everyone who, and Ingrid as well, of course, who's I think is also here with us still for conducting that wonderful discussion with Claudia that was so interesting to watch. And thanks to you all as well for joining us. Yeah, so thanks everyone. Have a lovely evening, and thank you. Gracias Claudia, gracias Francis. Thank you everybody. Muchas gracias. Bye. Ciao.